Buenas, aquí Venas con un nuevo audio de Black Reliquary. En el episodio empezamos nuestra primera expedición a la tesorería, que es este lugar, como veis, tan, bueno, tan amable, ¿vale? Con criaturas locales bastante poco hostiles, diría yo. Para ser justos, en realidad, fuera bromas, son bastante poco hostiles si consideras que la mayoría de combates los tienes que iniciar tú, exceptuando este. Por cierto, este enemigo es de el bufo de... o sea, el bufo, joder, el DLC de la rompescudos, ¿vale? Esta serpiente aquí. Quiero comentar algo antes de hacer este combate, ¿vale? Así que vamos a dejar la música de combate aquí de fondo, mientras que yo voy a explicar otra cosa, y es que me he enterado hace, de hecho, poco, ¿vale? Creo que ayer, de hecho, ayer por la noche, que puede ser, es muy probable que el progreso que hagamos hasta ahora se pierda. ¿Por qué? Dejad que os lo explique. Vale, mirad, esto es una noticia del 29 de agosto y resulta que el juego está en acceso anticipado, ¿vale? Ya sabía yo, cuando salió el mod salía que estaba en acceso anticipado, pero claro, eso fue hace meses antes de que yo empezase a jugar, entonces pensaba que estaba mucho más avanzado, pero resulta que no, vale, aún no ha salido la versión 1.0. Y como podemos ver aquí, esto es como el roadmap, ¿vale? O la meta de desarrollo. Vemos que, por ejemplo, implementaron los levantines, los cabarots, en fin, las diferentes facciones. De hecho, lo último que metieron fueron eventos del barco, como por ejemplo el último que nos salió del ring de pelea. Eso técnicamente es del último parche que metieron, ¿vale? La cosa es que cuando salga la actualización del Black Reliquary, es decir, de la última zona, es cuando van a meter la mayor cantidad de contenido. Cosas como, por ejemplo, obviamente, la mazmorra de la Black Reliquary, que sería el equivalente a la mazmorra oscura en el juego base. Nuevos jefes, ¿vale? 6 nuevos jefes de nivel Darkest, o sea, oscuro, el nivel más alto, ¿vale? El nivel de dificultad campeón, básicamente. O sea, jefes difíciles. Un héroe ascendente, que supongo que es una clase nueva. Progresión de héroes para después de nivel 6, o sea que van a poder hacerse cosas una vez que llegas a nivel 6, lo cual está muy bien porque en el endgame la verdad que los héroes como que se estancan bastante y una vez que llegas a nivel 6 ya los tienes muertos del asco, ya solo te queda conseguirles rasgos y ya está. Que en este juego es mucho más fácil porque no tienes que fijar 3, todos los puedes llevar fijados. Información de esta de habilidades actualizada, pero eso me da un poco menos igual. Enemigos de nivel campeón exclusivos para todas las facciones. ¿Qué son esos? Son como... Si os acordáis, en el primer Darkest Dungeon habían como unos enemigos de tamaño 1 en cada una de las zonas principales, tipo ruinas, foresta y tal. Supongo que se referirá a eso. O simplemente serán enemigos normales pero más poderosos. Quién sabe, no lo sé. La cosa es que son enemigos más poderosos, ¿vale? Nuevas dificultades, nuevas cinemáticas. De hecho, si os acordáis, al inicio del juego no hay una cinemática. Con la siguiente actualización meterán una cinemática inicial, por lo cual probablemente ahí nos enteremos de bastante del lore, porque hasta ahora no sabemos gran cosa. Meterán bastantes idiomas también, pone aquí, localización de idiomas, por lo cual puede que esté ya en español el juego. Yo no tenga que andar medio traduciendo mal, o sea que eso sería una ventaja sobre todo para vosotros, porque yo me entero, pero bueno. Ajustes de balance, total, un montón de cosas, ¿vale? La cosa es que, como veis aquí, pone que probablemente esto significa que habrá que resetear todo el progreso, ¿vale? Porque van a meter tantos cambios que no tendría sentido usar la misma partida, ya que la experiencia va a ser bastante distinta. No pone que sea 100% garantizado, por lo cual puede que haya una pequeña posibilidad de que podamos mantener el mismo archivo, pero podemos ir a hacernos a la idea de que probablemente vaya a empezar de nuevo, ¿vale? Aún así, no creo que sea nada del otro mundo, sinceramente. En fin, eso era todo lo que quería enseñar. Por ahora vamos al combate, que tenemos nuevos enemigos, ¿eh? Bueno, nuevos, a ver. Estos dos son del juego base, de hecho este también, lo que pasa que como digo, el DLC la rompe escudos, entonces técnicamente es como más exótico que los otros dos enemigos, ¿vale? Estos no sé si, no tienen por qué funcionar igual que en el juego base, o sea que cuidado. Pero bueno, lo que vamos a empezar aquí es, vamos a pensar, vamos a marcar, ¿no? Debería marcar a este, ¿no? Creo yo, a la serpiente. Debería ir marcando y ya está. Vale, sí, vamos a hacer eso. Ahí está. Igualmente, volviendo al tema de lo de reiniciar el progreso, sinceramente no me preocupa, porque igualmente como estamos aprendiendo a jugar, si se reinicia, pues bueno, volveré a hacerlo todo, pero más rápido, ¿sabes? O sea, habiendo aprendido cosas. Y además la parte guay de eso es que como el juego base, o sea, el contenido que hay hasta ahora ya lo conoceremos bien, en esa parte iremos más rápido y podremos fijarnos mejor en las novedades que metan, porque parece que van a meter muchas novedades. O sea que sinceramente a mí no me molesta tener que volver a empezar de nuevo. Uno podría pensar que es mejor simplemente que deje el mod de lado hasta que saquen la actualización,
Pero la verdad es que no, prefiero simplemente explorar lo que hay hasta ahora, en vez de simplemente esperar y ver lo nuevo hasta que salga la 1.0 y ya está, la verdad. Me hace más ilusión así. O sea que nosotros vamos a seguir explorando, ¿vale? No vamos a preocuparnos por eso. Sabemos que no vamos a poder entrar en la mazmorra final. Sabemos que no están todos los jefes en el juego, pero sé que ya hay jefes, ¿vale? O sea que los que hayan, por ejemplo, pues mira, ya eso es algo que nos llevamos. Podemos aprender cómo van esos jefes, los enemigos normales, y tener más ventaja para cuando salga el juego base, digamos, ¿vale? El mod base. O sea que eso, la verdad que estará guay, porque probablemente aquí se nos va a morir algún héroe. Pero si aprendemos bastante, puede que cuando haya que reiniciar la partida no se nos muera ninguno. O sea que, ojito, ¿eh? Por cierto, tema de campeones con nombre. O sea, sí, con héroes de nombre. No sé qué haré. Si queréis el mismo héroe cuando se reinicie todo, pues decírmelo, yo que sé. Pero bueno, esos son detalles que ahora mismo no tienen importancia. Llevamos ya 6 minutos con esto. Vamos a centrarnos en la pelea. Ha pasado ya la ronda de preparación. La he hecho en modo autopiloto porque más o menos ya me estoy acostumbrando. Y bien, mis compañeros están bien de vida. Así que lo que voy a hacer es simplemente curar a este hombre pegando, porque ahora mismo solo tiene ese ataque. Le ha hecho un crítico, o sea que genial. Mirad, se ha curado bastante. Recordad que este hombre tiene las habilidades más potentes cuando llega a las puertas de la muerte, pero prefiero que no lo haga porque no me quiero arriesgar. Me han aturdido. Aún así conseguimos una Valorio que me da un 25% más de resistencia a las puertas de la muerte. Que recordad que la resistencia base en todos los héroes ya es la máxima, ¿vale? Prácticamente, o sea, todos tienen, como veis, un 87% de base, que es mucho. Pero recordad que cuando entras en las puertas de la muerte, te va bajando la resistencia. Funciona igual que en Darkest Dungeon 2. Entonces, como este hombre entra muchas veces, pues le he puesto esta Valorio y ya está. Es un 21% más, que de hecho, mirad, me anula la probabilidad que me han bajado hasta ahora, ¿vale? Me han bajado un 21% por todos los golpes que me han dado hasta ahora. Por todas las veces que he bajado a 0 de vida, o me han dado un golpe cuando he estado a 0 de vida, pero ya lo he anulado. Pero bueno, eso ahora mismo nos da igual. Estamos bien de vida, no creo que me merezca la pena expiar a ningún enemigo más, ya que este caracol se va a morir. Al de atrás no le puedo pegar ahora mismo. Podría intentar aturdir a la serpiente, pero tiene un 50% de resistencia. Y yo solo tengo un 110% de probabilidad, por lo cual simplemente vamos a pegarle y bufar al resto del equipo, ya está. Ahí está. Y tú vas a seguir con el sangrado, con los disparos de sangrado, que en esta zona son muy útiles. Bueno, este enemigo tiene un 55% de resistencia, ¿eh? Vale, vamos a cambiar entonces a la munición estándar, creo yo. Vale, munición estándar. Y le voy a pegar. No le hago mucho daño, pero bueno, está bien. A ver, mucho daño, le he quitado más de la mitad de la vida, pero también hay que recordar que es un enemigo con muy poca vida. Por cierto, no me estoy fijando en la serpiente que hace. Tiene un ataque de stun, otro de veneno y molt, que no sé muy bien qué hace. No sé qué significa ese símbolo. Lo vamos a buscar, ¿vale? Es que no sé lo que significa. Esperad. De nuevo, recordad que no hay que ir. Ahora sí que. Ahora, si antes no iba con prisa, ahora voy incluso con menos prisa, porque sé que todo el progreso que haga lo voy a perder, entre comillas, aunque el conocimiento no. Entonces puedo tirarme aquí media hora, que me da igual, sinceramente. Vale, pero esto lo que indica, este símbolo, es que se cura todo, ¿vale? Se cura, sí, todos los efectos. O sea, stun, debuffos, marcados, todo, básicamente. De hecho, mirad, se ha quitado mi marcado, que no me he fijado. En fin, da igual. Voy a cargarme al pringado este de atrás, o lo voy a intentar, porque no he podido. Maldita sea. No pasa nada. A ver, me quiero quitar este enemigo porque parece que funciona igual que en el primer Darkest Dungeon y te puede aturdir y ponerte estrés. Y la verdad que eso jode. O sea, que me gustaría quitármelo cuanto antes. Sobre todo porque además la serpiente, hasta que matemos a la serpiente, va a llevar bastante tiempo probablemente. Va, me lo quito. Ahí está. Perfecto. Ya podemos centrarnos en este pringao. No tiene mucha resistencia al sangrado y tiene 15% de protección, por lo cual es mucho más útil hacer un ataque sangrado. Simplemente mucho daño base. Y tú, de hecho, le vas a expiar. Ahí, ponle expiación. Que se esté quietecito. Muy bien. Ahora cuando nos ataque nos curará un poco, aunque es mucho menos que antes. ¿Se lo ha quitado? No, no se puede quitar expiación con eso. Vale, supongo que lo hace cada vez que le pongo sangrado, ¿no? Pero... me ha pegado porque hemos cambiado de ronda, ¿cierto? No es una acción automática lo de quitarse el sangrado, creo. Voy a probar. Creo que no se la puede quitar de gratis. A ver, aunque se lo quite me interesa, ¿vale? Aunque se quite lo del sangrado, si no es una acción automática, que no me he fijado, fallo mío. Tenía que haberme fijado si es un... O sea, no una ronda automática, sino una acción libre. O sea, lo puedo hacer sin penalización, como nosotros cambiar de munición. Si es una acción libre, no
me interesa ponerle sangrado, porque se lo va a quitar sin nada. Pero si tiene que consumir un turno para quitárselo, me interesa aún así. La verdad. Porque así por lo menos no me puede atacar. Vale, me ha atacado esta ronda. Vamos a fijarnos. Me ha atacado. No tiene acciones ahora. Le voy a poner más sangrado. Ahí estamos. Tiene dos. Vale, es que tiene dos acciones. Vale, vale. Tiene dos acciones, por lo cual se lo puede quitar de gratis. Pero bueno, oye, si no le pusiese sangrado, ¿vale? No se lo quitaría, entonces me pegaría dos veces. O sea, que me sigue rentando. O sea, aunque se lo quite, el sangrado todo el rato me renta ponérselo. Simplemente para que me pegue una vez en vez de dos. O sea, que a mí me renta, sinceramente. Creo que voy a seguir curando a mis aliados aquí, la verdad. Vamos a curar... ¿Cuánto vas a recibir tú? 8 de daño. Vamos a curarle a la diabla. Aunque ella cuando mata se cura, pero bueno, da igual. No importa. No, he cambiado de munición sin querer. Me voy a engañar. Lo malo de esta habilidad es que como solo con darle al botón que tiene asignado se cambia automáticamente, muchas veces le doy sin querer al 3, ¿vale? Que es donde tengo el botón de esa habilidad, y cambia automáticamente de munición sin que yo me dé cuenta, pero bueno. Te voy a volver a poner esto, a agupar a todos. Ahí está. Y se va a morir porque puede que se cure. De hecho se ha curado muerta. Se ha curado en el vacío. Increíble. O sea, da igual que se pueda quitar el veneno, si, o sea, el sangrado si se le aplica antes, ¿sabes? Si se muere por ello. Bueno, este combate ya lo hicimos, lo volvemos a hacer. Llevamos el inventario lleno de mierda. Sinceramente, creo que no. La vasija esta, primero de todo, súbeme la antorcha. ¿Qué podría usar contra esto? ¿Pero vamos a usar un residuo de AM para ver si sirve para algo? No, no sirve. No sirve para nada. Pues una pala, pero es que no me quiero gastar la pala que me queda, ¿no? Realmente. A ver, a las malas si ves un obstáculo podría dar vueltas, ¿vale? Volviendo por aquí, viniendo aquí, pero... Por cierto, ese curio de ahí, ese objeto interactivo que hay delante, nunca lo hemos visto. Ojito. Vamos a interactuar normal, creo yo. Solo polvo, ya me jodería. ¿Esto qué es? Set de... O sea, como kit de herramientas de los confesores, ¿vale? Una mierda de la legión perdida que han dejado aquí. Pues voy a usar una antorcha, por ejemplo, ya que vosotros sois así tipo luz. No. Una pala y os lo destrozo. O esto del Amber que solo funciona con gente que es pagana. Ya los de esto le jode los paganos, no. Vale. Pues lo hacemos a secas. Me ha quitado... Me ha quitado un rasgo malo. Qué grande, vale. Este se ha vuelto mi curio favorito de repente, ¿vale? O sea, lo de la roca, la verdad que no. La roca es lo que me pone... La roca esta es la que me ha puesto el debufo en el anterior episodio de más daño recibido durante una batalla. ¿Es esa mierda? Hostia. Es un bufo grupal, ¿eh? De 15% más de daño recibido. No veas, con la puta roca. Joder. Hostia. Qué gente que no me ataca. Son los... Recordad, estos parecen ser los del desierto, ¿vale? Los del interior expuesto. Parece que no hacen nada aquí. Una guerrera mítica. Ella y su seguidora han venido buscando por tesoros, ¿cómo decirlo? Oscuros, ¿vale? Como estos. Entonces, si le doy... Claramente quiere que le dé esto, ¿no? Le voy a dar este, ¿vale? Este avalorio, porque recordad que este... Bueno, no es un avalorio, es técnicamente una antigüedad. Vamos a decirle como un tesoro... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta mierda, pero vamos a llamarle tesoro maldito, ¿vale? De este, si os acordáis, cada uno de ellos te pone un debufo, como veis aquí. Pero no se acumulan, es decir, aquí aunque tenga dos, no me pone el debufo dos veces, solo una vez. Entonces le vamos a dar este y ya está. Vale, me ha dado Onix y oro. Me parece perfecto, la verdad, me parece perfecto. Prefiero llevarme el oro directamente que llevar el debufo encima. Total, si me van a dar dinero antes o después, lo que pasa es que aquí, con esto me ahorro bastantes cosas. Mira, voy a usar el residuo de ámbar, ¿vale? 20% de daño si pagano y 10% de críticos si pagana. Muy bien. Pero recibe un 20% más de daño si es pagana también. Eso es malo. Bueno, creo que eso pasaba igual. Eso ya sabía que pasaba. Pero bueno, es una diabla, se cura cuando mata. A mí me renta, sinceramente. Me renta y bastante. Además llevamos un healer que cura bastante. Creo que ya lo dije en el anterior episodio, pero me sorprende lo que cura Robit. O sea, para ser un personaje híbrido que puede tanto atacar como curar, la verdad que no hace nada mal su trabajo. Al menos por ahora. Ese combate de paso, este creo que también lo vimos. Y mira, aquí nos sale otro combate. Pero no parece muy complicado este combate, la verdad.
Estos enemigos te podían poner horror. Y luego tenemos los malditos estos... No me sale el nombre, coño. Caracoles. Que tampoco son nada del otro mundo, la verdad. Hasta ahora solo se han bufado. No me han hecho el ataque de tirarme pota encima, que es el que hacían en el primer Darkest Dungeon. Lo mismo los han cambiado mucho, ¿eh? O sea, que ojito. Pero bueno, yo voy a marcar a uno de estos pringados. Que la mosquetera les haga más daño y ya está. Van a por ella, que eso me jode porque es la que lleva más estrés. Y juraría que... Ah, sí que puedo acampar otra vez. O sea, que las malas puedo perder daño de estrés. De hecho, deberíamos de hacerlo... Si no consumo la leña antes, deberíamos de hacerlo al final de la misión. Para quitarnos estrés. Porque ahora mismo no me interesa meter a gente siempre, todas las semanas a curarles estrés. Porque no tengo mucho dinero, la verdad. Las cosas como son. Muy bien, vamos a usar sangrado contra este pringado. Ahí está. Le pone 6, es mucho sangrado, O sea, lo de esta señora, 6 puntos de sangrado durante 3 turnos, no veas. Que de nuevo, todos los ataques hacen más daño ahora mismo, ¿vale? Todos. Por cierto, he tenido suerte tanto en este combate como en el anterior. Me acabo de fijar. Porque no he hecho... Me acabo de fijar, no he hecho con la mosquetera ni en este combate ni en el anterior he hecho la habilidad de la ronda de preparación. Recordad que en la primera ronda tiene muy poca precisión. Y encima con ella llevo el rasgo de perfeccionista, o sea que no me interesa para nada fallar un ataque. Y las 2 veces he dado un ataque en la ronda de preparación, o sea que he tenido muy buena suerte. Y no me he dado ni cuenta, que es lo peor de todo. O sea, el juego me ha favorecido muchísimo y yo soy tan capullo que ni me he dado cuenta. Pero bueno, le puedo poner sangrado, ¿cierto? Sí. Voy a hacer el ataque doble, ¿por qué? Porque con un ataque a uno solo ya me cargaba, o sea, hacía overkill a la avispa esta de atrás, avispa, abeja o lo que coño quiera que sea este bicho. Vamos a decirle avispa del Averno, ¿vale? De hecho es una avispa de Oblivion, lo pone ahí. De Elder Scrolls. Ha salido de Oblivion, de Elder Scrolls, esta puta avispa, pero bueno. La cosa es... lo que decía, esta se moría de un solo golpe, ¿vale? Entonces pues he hecho un ataque doble, ya está. Tampoco tiene mucho misterio, quiero decir. No he hecho nada del otro mundo, la verdad. Aquí le voy a robar un poco de vida. Aunque técnicamente eso no ha sido robo de vida porque yo le he quitado 5 y me he curado 8, o sea que ha sido un poco raro, o sea, ha sido robo de vida con intereses de la nada, supongo. No sé de dónde he sacado la vida extra, pero oye, quién sabe. En fin, vamos a bufarnos, ¿no? Podría ponerle expiación a un enemigo. La voy a poner, así nos cura cuando nos pegue. Si es que nos pega, claro. Porque parece que primero se bufan. Oye, mirad, por cierto, llevan 70% de reflejo de daño. Es decir, el daño que les haga me lo devuelven. Pero si yo les pongo sangrado, ¿el sangrado me lo devuelves? Mira, me devuelve 9 daño, el 70% de lo que lo he hecho. Pero el sangrado no, pero claro, llevan resistencia al sangrado. Y además con esta señora no debería haberlo hecho porque ella recibe más daño. Pero bueno, me lo he cargado, o sea que ya ves tú. Al final me sirve. Ahí está el ataque que llevan en el juego base, ¿vale? Y claro, pero claro, yo sí hago esto. O sea, quiero probar a simplemente drenarles la vida. Si yo les dreno la vida, me quedaré igual porque les haré daño y luego yo me curo, pero luego ellos me hacen daño. Sería curioso probarlo, pero vamos a curar, ¿vale? No vamos a tontear con el healer. Vamos a curar primero y luego ya vemos. No le puedo pegar a este tipo. No tengo ninguna habilidad cuando solo hay un enemigo. ¿En serio? Bueno, no había pasado hasta ahora que solo hubiese uno, o sea que tampoco me preocupa. Pero tenía que haber previsto eso, la verdad. No voy a engañar. Pues mira, te voy a poner expiación. No te voy a ni a pegar. Ahora, cúranos a nosotros cuando nos pegues. Lo bueno que aquí ya no voy a poder ponerle sangrado, pero le voy a pegar igual. Hombre, que sí le voy a pegar. Aunque me devuelvan daño, me da igual. Que de hecho creo que me está devolviendo el 100%, ¿puede ser? Porque esta señora como recibe más daño y tal. Creo que sí, ¿eh? En fin, da igual. Una llave que no me la voy a llevar ahora. El aceite marcado en esta zona tampoco parece ser muy necesario. Y vamos a usar, por ejemplo, aquí una carga de comida. De hecho, vamos a usar 3, ¿vale? Y también podríamos, por ejemplo, usar la antorcha y tiro las 2 que me sobran, ¿vale? Ya se hago espacio en el inventario. Muy bien, los volvemos a poner en posición. Seguimos hacia adelante, nos quedan 2 salas. Y vuelven a aparecer estos tipas. Pues mira, te doy la tabla profana. ¿Qué me das ahora? Vale, parece que dependiendo de lo que le des te da oro siempre, pero luego otra gema distinta, ¿no? Eso en verdad me jode un poco, a que me diese simplemente Onyx, porque ahora tengo que hacer espacio en el hueco en el inventario, pero bueno.
De hecho, tengo que hacer más. Déjame pensar, ¿esto lo quiero? Más 3 de velocidad si la antorcha está por debajo de 55. Y 3 de velocidad. Hombre, los 3 de velocidad están bien, pero el otro efecto no me sirve, entonces no es un objeto muy bueno, la verdad. Aún así, prefiero llevarme eso, porque además se puede vender. Entonces voy a simplemente tirar la pala y arriesgarme en que no haya un obstáculo. Y si hay un obstáculo, pues habrá que volver y dar media vuelta, ¿vale? Y rodear por aquí, pero bueno. Este combate... no sé si hacerlo, creo que no. Es que tampoco me apetece repetir todo el rato los mismos combates. Esto es una trampa, ¿no? No, esto es algo nuevo. Ah, no, este combate lo hemos hecho antes. Pero este... Mirad, con este puedo ponerles un debuff. O sea, que este lo vamos a hacer porque podemos empezar con ventaja, ¿vale? Lo que no sé es qué ventaja les pone, ¿vale? Sí, sí que lo vimos el otro día. Menos 8 de esquiva y menos 3 de precisión, vale. Ahí se ha alargado como durante un segundo el juego, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Cuando he invocado a los enemigos. Supongo que el juego tiene que pensar, iba a decir, ¿sabes? No hay frase más de boomer, de no entender la tecnología, que decir pensar cuando tiene que cargar un proceso del PC, pero bueno. Tiene que pensar el juego, ¿vale? Así que ahí se ha paralizado un segundo. Nada del otro mundo, no hay nada de lo que alarmarse. Lo que sí que hay que alarmarse es que hay dos enemigos de estrés y hay que matar a ambos, ¿vale? ¿Cuál primero? Sí. Sí, sin más, ¿vale? No sé cuál de los dos, pero hay que matarlos a ambos. Voy a marcar a la planta, ¿por qué? Porque me saca la lengua. Y entonces, pues, me cae peor, la verdad. Este bicho empieza lo suyo. Por cierto, si os habéis fijado, aunque sea una especie de abeja, tiene animaciones de las arañas del juego base, ¿vale? Se pone en el suelo, pero bueno. No nos podemos quejar porque muchas animaciones de enemigos, por lo que no me he fijado el 100%, pero creo que muchas animaciones de enemigos no están en el juego base, que han sido creadas solo para este mod. O sea que... la verdad que me sorprende, de hecho, que no reciclen todas las animaciones, la verdad. Tienen muchas originales. Yo esperaría que en un mod casi todas las animaciones sean recicladas del juego base, ¿vale? La verdad, porque es mucho menos trabajo. Y de hecho ni siquiera sé cuánto... O sea, no sé, como yo tampoco he hecho mods para el juego, ni nunca he probado. No sé cuánto costaría hacer una animación que no esté ya en el juego base, la verdad. No sé si eso llevaría pasos extra o qué. O sea, pasos extra va a llevar, obviamente, porque la animación del juego base ya está hecha, ¿me entendéis? Solo tienes que aplicársela a un nuevo enemigo. O sea que... Pero lo digo ignorando el trabajo simplemente de hacer una skin como tal, sino si necesitas pasos extra para implementarla en el juego. Eso es lo que quería decir, lo que pasa es que me explico como el culo, pero bueno. Vamos a bufar a todos, porque me interesa que nos carguemos a los que nos ponen estrés rápidamente. Había pensado si ponerle expiación a otro enemigo. Por cierto, me dijisteis que cuando está... Primero de todo, dio un 10% de reflexión, de reflejar daño, ¿vale? Devolver el 10% de daño. Pero además cuando está protegiendo, refleja un 25% más. O sea que me devuelve el 35% del daño. Eso me lo recordasteis, porque yo no me había fijado y probablemente no me habría fijado si no lo hubiese dicho, o sea que guay. Pero ya lo sé, igualmente mi prioridad siguen siendo los de atrás. No le he puesto sangrado, por desgracia. La señora gana de bufos por su cara bonita. Pero bueno, nos cargamos a un enemigo y ya salgo. Y además así se cura, que lo necesita. ¿Qué me vas a hacer? ¿Eso qué hace? Te pone un debufo y te pone veneno. No pasa nada. ¿Me vais a pegar? ¿Me pones a 0 de vida? No, no me pones a 0 de vida. Me pones a 1. Eso, lo que penséis, lo queráis o no, eso me jode más que me hubiese puesto a 0, porque tengo que curar a esta señora, pero a él también. Entonces, pues, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago yo? ¿A quién curo de los dos? A ver, la bestia puede hacer una curación grupal, ¿sabes? O sea que realmente... Vamos a hacer así. Vamos a que ahora me ponen las puertas de la muerte. Pero estará bien. Algo porque ha ganado veneno. Y aún quedan 2 acciones de los enemigos. Todavía se me morirá, veréis. Todavía se me morirá por lo que acabo de hacer. La verdad que no lo he pensado muy bien. He hecho como que lo iba... He hecho como que lo iba a pensar. A ver, este hombre tiene mucha resistencia a los golpes mortales, ¿vale? Entonces, matemáticamente hablando, sería raro que se muriese. Ahora bien, es un 87% de probabilidad de que no se muera. Sigue habiendo más de un 10% de probabilidad de que se me muera, ¿vale? En Darkest Dungeon 2
No debería hablar de Darkest Dungeon 2, pero bueno, da igual. Hay un 90... En Darkest Dungeon 2, el límite máximo que tiene de resistencia a los golpes mortales es de 90. Pues bien, alguien con 90% de probabilidad de no morirse se me murió con el primer tick, ¿vale? Con la primera comprobación. Con un 90%, con lo máximo. Y aquí es menos de 90%, o sea que... Cuidado, quiero decir... Que la mecánica de este tipo es que entra a 0 de vida, sí, todo lo que tú quieras. Ahora puede usar habilidades más potentes y bla, bla, bla. Cuidado. De todas formas... Es que claro, es que me tengo que arriesgar a que soporte el tick del veneno, si no lo curo ahora. Pero a la vez... No me renta. Iba a decir, me renta que esté a 0 de vida para que haga la curación potente, pero no me renta para nada. La verdad, no me renta para nada arriesgarme a que se me muera un héroe. Solo para curar a la diabla, porque las otras dos las tengo bien de vida. Si todos estuviesen muy mal de vida, pues sí que me arriesgaría a hacer la curación grupal, pero va a ser que no. ¿Tú cuánto sangrado llevas? 5. Te quedan 10 de vida, o sea que te morirías en 2 turnos, pero no te voy a dejar con vida. Porque... porque me hace mucho daño de estrés. Entonces lo que voy a hacer es hacerte aquí 7 de daño, ¿vale? Y así ya le hago daño también al otro. Y se va a morir con el sangrado. Habría sido más efectivo pegarle directamente al otro enemigo, pero ya, como digo... Hostia, lo mismo no se muere, ¿eh? Porque lleva regeneración de vida, espérate. Con eso no he contado. Creo que sí que debería morirse, ¿no? Vale, Robert ha entrado en las fuerzas de la muerte, pero al menos no ha tenido que... O sea, ha entrado en las fuerzas de la muerte, pero no era imposible que se muriese porque ya maté 0 de vida. Y ahora puedo usar la cura grupal. O sea que me ha salido bien la jugada. Me ha salido bastante bien. Muy bien, lo hacemos. Ahí está. Ahora él se puede curar mucho menos, pero pongo regeneración de vida al resto de aliados. Se les ha curado un poco, o sea que bueno, está bien. Me hacen daño a estrés, hijo de su puta madre, no se ha muerto. ¡Ah! Tendría que haberle hecho el ataque a él solo. Cago en la puta. Es que no había visto... O sea, no había contado con la de regeneración de vida. ¡Oh, mierda! Y ya no se lo puedo quitar aunque acampe. Fuck. Me voy a tener que gastar más dinero, ¿sabes? Esto es... una putada, la verdad. No os voy a engañar. Es una putada. Las cosas como son. En fin. Le pongo expiación a este enemigo. Que se esté quietecito. Que por lo menos reciba daño si me va a atacar. Y de hecho, ponme no, esta munición no. Todavía no me acostumbro. Debería acostumbrarme a los símbolos de cada tipo de munición, ¿vale? Mira, este es el del sangrado. Debería acostumbrarme a los símbolos de cada tipo de munición y ya está. Porque así iría mucho más rápido cambiando que tener que ir leyendo las habilidades, pero bueno. Le pongo sangrado a este pringado, principalmente porque al de la primera posición no le puedo pegar ahora mismo. Igualmente creo que podría hacer el ataque que le da a 2, y entonces sí le daría la primera posición. Pero bueno. Aquí de hecho... le podría dar... Mi prioridad debería ser este hombre, pero entre que le he puesto expiación, entonces cuando nos pegue nos va a curar un poco, aunque menos que antes. Y que a este ya he empezado a pegarle, ¿vale? Pues me voy a centrar en la segunda posición, aunque técnicamente sea el tanque y este sea un DPS. Simplemente pues porque ya estoy en ello, ¿sabes? Y prefiero quitarme un enemigo que ir bajando a 2 a medias, la verdad. Mis aliados están mejor de vida que Robert, ¿vale? No están del todo bien. De hecho, mirad, a esta señora el sangrado le anula la regeneración de vida. Pero al menos no pierde vida, o sea que es algo. Así que lo que voy a hacer es simplemente robar vida. Pero claro, es que te vas a curar mucho menos, ¿no? Pero a la vez tú también tienes que curarte. De hecho, te vas a sentar en las puertas de la muerte como no te cures nada. Así que hazlo, por favor. 7, bueno... He suplido el daño que me va a hacer el veneno. Excepto porque me ha reflejado 1 de daño el enemigo. Pero está bien. Este tampoco debería de morirse, ¿no? Porque lleva regeneración de vida. Entonces vamos a volver a confirmarlo haciéndole un ataque. Quería hacer un ataque doble, pero esta vez me han movido, o sea que ya no puedo. Fantástico. Bueno, le voy a pegar. Llevo el tipo de munición incorrecto, pero me da igual porque se iba a morir. La verdad. ¿Y aquí qué te hacemos a ti, amigo? ¿Qué te hacemos? ¿Bufa a todos? De hecho, no. Voy a hacer una curación grupal, ¿vale? Porque veo a la gente un poco delicada de vida. Aunque la bestia, su trabajo principal no es ahora mismo el de curar. Pero bueno, está bien. Nos intenta atacar, esquivamos el ataque, pero aún así nos cura por la expiación. Y encima la regeneración ha salido crítica. Increíble. Vale, esto ha sido genial, ¿eh? Lo que acaba de pasar ahora mismo. Esta señora está delicada, la mosquetera ahora, con lo de mierda que le han puesto de cobarde. Creo que es temerosa, de hecho. Fearful creo que es más temerosa que cobarde. Creo que en el juego base estaba tanto cobarde como temerosa. Puede ser, o me lo acabo de inventar. Lo mismo solo estaba la aflicción de cobarde, no lo sé. Pero da igual. Vamos a seguir curando, creo yo, a este señor. Ahí drenando, aunque se cure muy poco. De hecho, claro,
Claro, no me interesa usar esa habilidad 2 veces seguidas porque, de hecho, gano un debuffo durante 2 turnos, ¿puede ser? O durante 3, no lo sé, pero la cosa es que no puedes usar esa habilidad todo el rato porque no te vas a curar apenas. Pero bueno, oye, se ha curado 3 de vida, es mejor que nada, supongo. Y tú no puedes pegar de ninguna forma. Absolutamente de ninguna. O sea que bueno, muévete. A ver, creo que mientras que esté el cadáver sí que podría haber pegado. El problema es que estaba en la cuarta posición, donde ahí esta habilidad no la puedo usar. Perdón, esta. Y ahora el cadáver se va a ir por el sangrado, o sea que ahora sí que no le puedo pegar. Pero bueno, pongo buffos a todos para asegurarme que lo mate ahora con el siguiente ataque y ya está. ¿Eso qué te hace? Te pone la estocada. Me da igual, si te mato no puedes hacer ninguna estocada, que lo sepas. O sea, si yo hago así y te mato, estoquéame esta. Venga, devuélveme de daño. Increíble la curación de 0 de vida, por cierto. Pero se ha curado estrés, o sea que no está tan mal. Me dan otro tótem distinto, que esto me pone 10% de probabilidad de que el equipo sea sorprendido. Y un 33% de probabilidad de que nos haga una emboscada. ¿Cuál es la diferencia entre ser sorprendido y una emboscada? Creo que sorprendido es que inician los enemigos antes, simplemente. Y emboscada es que inician ellos antes y además te cambian de posiciones a los héroes, ¿vale? De forma aleatoria. O sea que prefiero que me sorprendan, no voy a engañar. Vale, la cosa es, ¿qué hacemos? Sinceramente, acampar ya me da igual porque ya tengo una 100 de estrés con aflicción. O sea que eso, sinceramente, pasando un poco, no voy a engañar. Entonces lo voy a tirar. Y me voy a llevar eso. El problema es llevarme todo lo demás. La venda me da un poco igual. La sal, yo qué sé, úsala por usarla. El kit de enfermedades, úsalo. No te va a quitar la enfermedad, solo te la estabiliza, claro. Creo que lo que pasa con esto es que ahora simplemente no me... Cuando está estabilizada no me afecta en combate. Porque como habéis visto hasta ahora, en combate me podía poner debuffos, ¿vale? O sea que ahora simplemente me quedo el 20% de menos resistencia al debuffo ya marcado. Y ya está. No me he podido quitar la enfermedad porque ya estaba grave. Recordad que la enfermedad se puede quitar si cuando te la ponen usas un kit de enfermedades. Pero como no es el caso, me lo habían puesto hace tiempo, pues nada. También lo que vamos a hacer es... curar aquí a la gente con comida, ya que no voy a acampar. Mientras que me deje 4, debería estar bien, porque se hace una comprobación de hambre aleatoria. Y ahora tengo que tirar algo para llevarme esta mierda, que me la tengo que llevar 100%, ¿vale? Porque es muy importante. Sinceramente, como queda poco, en teoría, cuando entremos en esta habitación deberíamos de acabar. Uf, no vamos a acabar porque hay un obstáculo delante y voy a tener que dar la maldita vuelta. Voy a tener que venir por aquí y por aquí, o comerme el daño de estrés del obstáculo, que sinceramente... me interesa comerme el daño de estrés del obstáculo. Supongo. Es que me... técnicamente me rentaría dar la vuelta, pero no voy a engañar. Me da mucha pereza tener que volver andando de espaldas por aquí y venir por aquí, que lo mismo hay un combate o algo. Venir por este pasillo enorme. Quita. Me como el daño de estrés, venga, adelante. No ha pasado nada. Solo esta señora ahora lleva 62. Nada es nada del otro mundo, no pasa nada. Pongo luz por si hubiese un combate aquí, que de hecho lo hay. Nos han salido arañas, Arañas también del juego base, pero hasta ahora no las habíamos visto. Creo que estas son las marcadoras. O sea que estas lo que van a intentar es marcar a un enemigo. Lo que pasa que igualmente... Iba a decir, da igual que la marquen porque no van con las otras arañas que te hacen daño extra si vas marcado. Pero sí, estas, las avispas de Oblivion, te hacen daño extra si vas marcado. O sea que... ¡ja! Me van a joder igual. Estupendo. Aún así quiero quitarme primero las avispas, ¿vale? Que las arañas. Así que bueno. ¿Eso te podía aturdir esa habilidad? No, solo te marca. Y te pone un debufo. Vale, pero ¿qué debufo? Menos 10 de esquiva y menos 15% de resistencia al veneno. Lo del veneno, como digo, va con las otras arañas. Con esta está un poco igual. Y con las avispas. Pero cuidado. Que os haga un ataque aquí... Esto es la ronda de preparación, ¿cierto? Sí. Entonces, no me voy a arriesgar. Porque esto antes me ha salido bien. Empezar con el ataque normal. Pero no voy a volver a hacerlo. Vamos a simplemente... Estoy pensando qué hacer. Simplemente 7 de daño a estos 3. ¿Por qué no? Es un poco raro el daño que se hace esa habilidad, porque parece como que es como garantizado el 7 de daño. O sea, no puede hacer ni más daño ni menos, ¿vale? Y además no tiene ni sonido. Es como que el juego no lo toma como un ataque normal o algo así, si os fijáis, porque no hace ni el sonido de hacer daño ni nada. O sea, es un poco raro esa habilidad, pero bueno, a mí me sirve. A mí mientras que haga daño me sirve, la verdad. Voy a marcar este pringado, porque primero voy a matar al de atrás, ¿vale?
Aquí nos ponemos rabia. Ahí está. Que se enrabiete esta señora, que haga una pataleta y que mate a los enemigos con ello. Y aquí me gustaría hacer un ataque doble, de hecho. Ponerle sangrado a estos dos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y tú, pues, vas a seguir robando vida. Esto te lo vas a robar a este pringado. Que le has robado muy poco, pero bueno. Es lo que hay. Vale, me intentan morder. Eso, mira, sí que hace daño extra contra sangrado, ¿vale? O sea, contra marcado, ¿vale? Pero aún así, creo que no es el... O sea, este ataque de mordida lo tienen tanto estas arañas, que son las marcadoras, como digo, las que te marcan, como las otras que se especializan en pegar a los que ya están marcados. Pero las otras además tienen un ataque que también hace daño extra contra marcados y es mucho más potente. O sea que, ya. Pero no, sí te jode que estés marcado contra estas arañas. Pero no pasa nada. Esto podría ponerle expiación a una de ellas, ¿eh? Eso lo voy a hacer. Había pensado en bufar el daño del equipo, pero como voy a hacer sobre todo daño con sangrado, no me interesa recibir mucho más daño base. Aunque los ataques que hago, aunque sean de sangrado, tienen daño base medio decente, ¿vale? O sea que tampoco me vendría mal, pero me da igual. Aunque mira, ahora de hecho me interesa hacer un ataque normal. Ah, pero la mato igualmente, está bien. Está bien, 69 de estrés en la Vestal, por cierto. Nice. O sea, no está bien que lleve estrés, pero a la vez funny number. O sea, que eso está bien. La señora pasa turno, lo cual a mí, sinceramente, no me hace ni puta gracia. Pero a ella, al parecer, le parece bien. Entonces, pues bueno. También le parece bien hacer un comentario de mierda y ponerme más estrés a todo el equipo. Estupendo. Estupendo. Tú misma, señora, yo qué sé. Tú misma. De nuevo, sé que ese ataque es mucho menos efectivo haciéndolo varias veces, pero como no tengo que curar a nadie, pues bueno, lo hago igualmente. Porque es la única habilidad ofensiva que me he equipado. O sea que es lo que hay. Bueno, esta araña a tomar por culo. Ahí está, perfecto. Y ya solo nos queda una, que la vamos a matar ahora si es que puedo. ¿Me llega el daño? Probablemente no. Y además me lo esquiva. O sea que aunque hubiese llegado el daño, da igual. Pero bueno, te robo más vida, ¿qué te parece? No, no le parece bien. No le ha parecido nada bien, ¿eh? De hecho, les ha parecido tan mal que han ganado estrés estos dos y luego la otra le ha hecho un comentario y él ha ganado aún más estrés. O sea, les ha parecido muy mal que él no haya podido drenar vida. Lo cual, sinceramente, lo entiendo. Quiero decir, entiendo que pueda fallar un hachazo. Entiendo que pueda fallar el disparo de un mosquete, aunque a esta distancia no deberías de fallarlo. Quiero decir, tienes que tener graves problemas de vista para fallar ese ataque. Puedo incluso entender que falles este ataque, porque aunque sea como un rayo de luz, que debería ser difícil que falles eso por la velocidad a la que va la luz. Está rarete que falle, la verdad, deberías de revisarte el pulso. Pero bueno, esas tres cosas físicamente es posible que lo falles. ¿Cómo fallas un drenaje de vida? Quiero decir, el tipo apunta con el dedo y le drena vida. ¿Cómo coño se falla eso? ¿Dobla el dedo mal? No entiendo. Bueno, él sabrá. Él sabrá. Pero sinceramente entiendo la confusión de sus aliados y de él mismo. Ha sido bastante raro, pero bueno. Ampar, nos lo llevamos. El problema es que no nos llevamos, ¿sabes? El problema aquí es que no nos llevamos. Porque todo vale. El Mac hay que llevárselo, 100%. El dinero es que no tenemos tanto. Bueno, yo en verdad creo que está claro. Las antorchas las tiro, ¿no? Pero el problema es que tengo otra cosa más. O sea que ya. A ver, es una bolígrafo que me da 8 de precisión. Que la precisión está guay, pero la precisión sola tampoco sirve para tanto. Aunque a la vez me parece mucho más útil que, por ejemplo, esta Valorio. Entonces, si tengo que elegir, pues me voy a llevar la piedra de precisión, ¿vale? Sobre la mierda esta bandolera. A ver, la bandolera está medio chula, o sea, está medio guaparda el dibujo que lleva, aunque no lo veo bien. Pero me da un poco igual, no necesitamos ninguna bandolera. Y nos vamos a ir directamente. Perfecto. Ha sido larga la misión, ¿eh? O sea, 40 minutos hoy, más la hora del otro día. No veas, al final sí que era una misión larga, ¿sí? Según el juego, mediana. Pero para nosotros es una misión larga, ¿vale? Llevaba 2 de leña. Si puedes acampar 2 veces, es una misión larga, de toda la vida. Coleccionista de contrabando. Gana bufos por cada trinket de contrabando equipado. Recordad que los de contrabando son esos que se pueden comprar en el barco, que son super guays, ¿vale? Lo que tienen aspecto súper chulo, esos. Y me da crítico, o sea que me interesa esto, ¿eh? Me da un 3% de crítico. Ya sabéis que con la mosquetera todo lo que sea crítico, vamos, entra como polla al culo, básicamente. ¿Y esto qué hace? Menos 20% de estrés recibido si el estrés está por debajo de 60. Bastante bueno también, la verdad. Pero recibe 5% más de daño contra los cabarots. Y además tiene un 50% de probabilidad de interactuar forzosamente, es decir, sin que yo pueda evitarlo, con
curios que sean de Kabarots, objetos interactivos que sean de Kabarots. Bueno, no es el fin del mundo, pero me gustaría quitárselo idealmente, la verdad. Pero bueno. Volvemos a nuestro barco con nuestra tripulación. Bueno, técnicamente no es nuestra, es de este señor, ¿vale? Nosotros en realidad somos como invitados, pero bueno. Pero bueno, volvemos con nuestro equipo. Nuestro equipo que sabemos que no va a ser permanente ahora, por desgracia. Y no lo digo porque se vaya a morir más de uno, que también, sino porque sabemos que, por desgracia, es muy probable que tengamos que despedirnos de ellos cuando llegue la versión 1.0. De nuevo, no es 100% garantizado, ¿vale? No han dicho que sea 100% seguro. Lo mismo, hay una pequeña probabilidad de que no, de que podamos conservarlos. Pero yo me iría haciendo la idea de que hay que decirles adiós, ¿eh? Hay que decirles adiós. Tomadlos como que son becarios, ¿vale? Haceos a la idea de que estos son becarios para los héroes de verdad que vendrán luego, básicamente. De todas formas, vamos a conseguir... ¡Eh! Nueva heroína. Es una heroína, ¿no? ¿O es un señor? Creo que es una heroína. Philomath. No sé lo que hace. Por cierto, recordad que en la 1.0 habrá otro héroe nuevo. O sea que, ojito. Una mujer brillante. Y una mujer brillante con una historia, ¿cómo decirlo? Para... no sé cómo traducirlo. De llevar cuidado, ¿vale? Una historia que tiene de decir, ojo, cuidado, para aquellos que buscan conocimiento prohibido, creo que ha puesto. O sea, que parece ser una señora que también investiga cosas ocultas, una especie como de ocultista, literalmente. Cosas ocultas, ocultista, jaja. Parece ser como una especie de Albert, básicamente, ¿vale? De ocultista. Algo parecido, imagino. No sé ahora mismo qué es la traducción de Philomath, no voy a engañar. De hecho, probablemente ni tenga una traducción clara al español. Aunque voy a comprobarlo. No he encontrado traducción al español de Philomath, no sé si la habrá. Pero al parecer es alguien que le encanta estudiar y aprender cosas, ¿vale? Es un término que viene del griego philos y manthein de matemáticas. Vale, no sé. Técnicamente, si viene en latín, debería tener un significado en español, creo yo, pero no, yo no lo he encontrado. En fin, da igual. Vamos a llamarle la estudiosa, sin más. De hecho, mira, va con un libro. La empollona, ¿vale? Se va a llamar la empollona. De hecho, vuelvo a recordarlo, aunque vayamos a perder los héroes, vuelvo a recordarlo. Cualquier héroe que no tenga ya color, es decir, que no tenga ya nombre asignado, podéis poner el nombre que queráis, tanto vuestro nick o cualquier nombre que os apetezca, a cualquier héroe de estos, ¿vale? Cualquiera que no tenga ya color especial, que significa que tiene nombre ya asignado, le podéis poner el nombre que queráis. Por ahora le voy a cambiar el nombre y le voy a poner la empollona. Si alguien quiere ponerle nombre a esta señora, lo puede hacer. Pero mientras tanto yo le voy a poner esto. Va con elle, no con ñ, gilipollas. No es la empoñona, gilipollas. Que no sabe ni escribir, en fin. Luego me sorprendo que no sepa si Philomath tiene una palabra en español. Si no me sé las palabras más comunes igualmente. En fin. ¿Qué tiene? Trauma de cabeza. Más 10% de penetración de armadura por cada 10 de estrés. Vale, o sea que esta señora te interesa que lleve estrés, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, juego. Te interesa jugar con estrés alto. O sea que si lleva mucho estrés, con esta habilidad básicamente te viene un enemigo con 80% de protección y tú le dices, jaja, no, vete a tu puta casa, gilipollas. Entiendo. Ataque normal, parece que simplemente te echa hacia atrás. Ok. No parece tener nada del otro mundo. Sundering Flesh, que no sé la traducción. No sé qué de carne, ¿vale? Vamos a decirle yo que sé. Ataque de... Da igual. Algo, no sé qué de carne. Será romper carne o algo así. Da igual. Cuando salga la 1.0 veremos qué significa, ¿vale? Por ahora da igual. Rompe la guardia, que es un ataque grupal, eso no está mal. Y les pone un debufo de menos 10% de protección. Hombre, lo de romper la guardia está guay, pero no sé yo hasta qué punto te interesa llevar este ataque. Es que este tipo de ataques que son como muy específicos, a no ser que sepas que en una zona hay muchos enemigos que hagan eso, me parecen poco útiles, la verdad. Esto que es Breakdown, que es como perder la cabeza, básicamente, ¿vale? Lo que hace es que te quita el sigilo al enemigo, ignora lo de la ronda de preparación, ¿vale? Es un ataque que se puede hacer en la ronda de preparación. Quita la estocada y le pone un debufo de menos velocidad y menos esquiva. Vale, este también es específico, pero es mucho mejor, ¿vale? Porque te sirve para varias cosas. Primero, sirve para la ronda de preparación, que eso ya es una ventaja, porque siempre te interesa llevar una habilidad que ignore la ronda de preparación. O sea, que sirva en la ronda de preparación, perdón, no que la ignore. El resto de habilidades, de hecho, lo que hacen es ignorarlo, ¿no? Bueno, no lo ignoran porque pierden... Da igual, te interesa llevar una habilidad para la ronda de preparación. Quita sigilo, quita la estocada y pone un debufo. Quiero decir, es mucho mejor, ¿sabes? No hace daño, pero si tengo que elegir entre estas dos, desde luego que llevo esta. Siempre, vamos. ¿Y esto qué es? Seguro de Eldritch.
¿vale? Se puede usar 3 veces por batalla. Se usa en un aliado. Al objetivo le pones 2 bloqueos, que los bloqueos imagino que es la mecánica de la rompescudos, ¿vale? Que no recibes daño. Aunque puedes seguir recibiendo daños por estrés si te hacen un crítico, aunque el crítico no te haga daño luego, ¿vale? Aunque no te hagan daño de vida, si te hacen un crítico, el daño de estrés te lo comes, pero bueno. Pero le pones horror. Vale, le pones horror, que eso le hace 6 puntos de estrés durante 3 turnos. Pero a cambio también... Vale, no, espérate. Al objetivo... O sea, esto es lo que hace, que no lo he leído bien del todo. Fuerzas la guardia a un aliado, ¿vale? Que esto es como la habilidad de esta señora, de la anticuaria. Esto que fuerza la guardia en un objetivo, ¿vale? Que un objetivo te proteja a ti, básicamente, no que tú lo protejas. El objetivo te protege a ti. Entonces, tú marcas un aliado para que él te proteja forzosamente. Él gana 2 de bloqueo, o sea que básicamente 2 ataques no le harían daño. Pero a cambio, no sé si tú o él, esto ya no lo estoy seguro, ganan a alguien horror. No sé si esta señora, si la empollona o el aliado, eso ya no lo sé. Y la persona que se está protegiendo gana resistencia al sangrado y al veneno. Y los otros héroes, no sé si con esto se refiere al otro que te marca o todos los héroes del equipo, ganan también horror. Y ella a sí misma se cura 4 de estrés. Su estabilidad es como muy confusa con lo del tema del horror, ¿no? O sea, no sé quién se horroriza por qué. O sea, aquí cada persona se horroriza por una cosa. Pero no sé muy bien quién. Pero bueno, la cosa es que sirve para que alguien te proteja. Lo cual, si no llevas un tanque que pueda proteger, si llevas un tanque estilo... un estilo cruzado, ¿vale? Que es un tanque al fin y al cabo, pero no puede proteger. No está mal llevar una habilidad que le fuerce a proteger a alguien, la verdad. Aunque la parte mala es que solo te podría proteger a esta señora, ¿sabes? A los otros 2 aliados no, pero bueno. Mente absorbente. Otros aliados. Ah, vale, mira, transfiere el horror a esta señora, básicamente. O sea que si le ponen horror al resto de aliados, se lo come ella con patatas. Se cura 3 de estrés, pero a cambio ella recibe un 10% más de estrés. Pero claro, solo es el horror, ¿eh? No es el estrés. No le puedes quitar estrés, solo le puedes quitar el horror. Que recordad que el horror es el debufo que te pone X estrés durante X turnos. Pero bueno, y tenemos también Pacto Malevolente, que a sí misma se cura 8 de estrés, pero al resto de R les pones horror. Ya veo. Y a cambio, y también los otros, tus aliados reciben más 10% de estrés. Pero también reciben 10% de daño y 4 de precisión. Es un personaje que parece difícil de jugar, ¿eh? No voy a engañar. Incluso mucho más que Rabbit, por ejemplo. Porque Rabbit sí. Tiene habilidades que son muy completas, ¿vale? Muchas habilidades cambian según la vida que te falte. 2 habilidades de ellas solo las puedes usar cuando estás a 0% de vida. O sea que es un personaje arriesgado y que tienes que medir muy bien cómo usarlo. ¿Vale? Zarkasi también tiene que ir con los viales, pensando cómo jugarlo. Ir siempre pendiente de los viales. Pero esta señora me parece incluso más complicada, ¿eh? Me parece bastante más complicada así de inicio, porque tienes que ir muy bien pensando lo del horror, o sea, y el estrés, o sea, que cuidado. Habrá que ver cómo lo usamos. Por cierto, tema rasgos, es pagana, lo cual tiene sentido. Recibe menos coste para mejorar la armadura. Sí, la armadura y el arma, eso está bien. 6 de velocidad si la vida está por debajo del 50%. Bueno. Y solo puede perder estrés en el Fighting Pit, en el foso de pelea. Pues bueno, vale. Me da un poco igual esa parte. En fin, no vamos a entendernos mucho más, ¿vale? Una abominación. Y un flagelante. Que los flagelantes me gustan bastante. Me gusta. ¿Esto qué es? Cuando un aliado falla un ataque, le puede bufar con un 15% de estrés recibido. ¿Vale? Pero es solo un 20% por la aliado. O sea, esto es como el... Es en cierta parte como la contraparte de perfeccionista, ¿no? Que perfeccionista que cuando falles un ataque ganas estrés. Pues esto es como lo contrario en cierta parte, solo que a un aliado. Pero recibe un 20% menos de curación. Vale, eso es malo. Esto es malo, ¿eh? De hecho, se lo debería quitar de primeras. O sea, en un flagelante eso es bastante malo. Se lo vamos a quitar. Aunque me va a salir muy caro. ¡Ugh! 2000. Su puta madre. Le podría mejorar el coste, pero es que creo que estas hierbas también las necesito para esto. Claro, y la forja la tengo que mejorar antes. Que esto es un fallo que cometí hace tiempo. No me acuerdo cuándo fue, pero mejoré un poco la clínica cuando debería de haberme esperado, la verdad. Para ser justos, aún así, el mejorar
El bajo de coste de las enfermedades tampoco está mal, porque de hecho creo que ahora deberíamos de quitar una, ¿no? ¿No tenemos por aquí una enfermedad? Sí, mira. O sea que tampoco es que esté mal del todo haber bajado el coste. Pero debería de priorizar siempre mejorar la forja antes que esto, pero bueno. En fin, vamos a quitarle el rasgo negativo, que me enrollo mucho. De nuevo, al principio vamos a ir lento, bla, bla, bla. Ya lo he dicho varias veces, no te enrolles, por favor. Podría incrementar el número de héroes disponibles cada semana a 4, pero sinceramente creo que ya no me interesa. Ya llevamos 18 a 24. O sea que, ¿para qué? Ya aún no se ha muerto ninguno. Ya no, esto ya me da un poco igual, sinceramente. Con tener 3 cada semana nuevos, yo creo que estamos bien. Tener 4 cada semana te serviría para hacer la clásica, que yo lo hacía en su día, por ejemplo, en el juego base. Sobre todo al inicio. Como cuesta mucho mejorar a los héroes y tal, sobre todo cuando tienes varios de nivel 3, lo que haces es conseguir 4 cada semana, haces un par de misiones con ellos y los despides, ¿vale? Los mandas a tomar viento. Los tiramos por la borda, por aquí, ¿vale? Los tiramos, que caigan al desierto y ya está. Y que se busquen la vida. La vida, o más bien el cementerio, porque se van a morir si los tiramos. Pero bueno, pequeños detalles. O sea que podría mejorarlo para el futuro, pero por ahora no. Por ahora prefiero mejorar el tamaño de todos los héroes totales que podamos llevar, ¿vale? Simplemente. Sobre todo sabiendo que hay héroes nuevos y tal. Y además, dije el otro día que no quiero muchos héroes duplicados, pero aún así estaría bien tener al menos 2 de cada héroe, ¿vale? Como mínimo. Eso sí que estaría bien. Por si quiero un héroe 100% para una zona y no puedo usarlo porque esa semana está ocupado o por lo que sea, o sea que bueno. Vale, pero vamos a otra cosa. Aquí hay que mejorar cosas. Reducir el coste suena tentador, pero obviamente primero hay que mejorar tanto las armas como la armadura. ¿Qué prefiero mejorar primero, arma o armadura? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. No lo sé, porque claro, mejorar el arma me da precisión y más daño. Y mejorar la armadura me da más esquiva, más vida y cosas así. Creo que voy a mejorar primero el arma. Ah, mira, si me deja ambos. Ya está. Y vamos a reducir el coste un 10%, de hecho. ¿Vale? Que no está mal, son 80 de oro menos. Si lo piensas, es bastante dinero lo que nos vamos a ahorrar. De hecho, vamos a empezar a mejorar. De hecho, no. Iba a pensar, voy a mejorar el de varias gente así de golpe, pero no. Vamos a esperar a hacer la siguiente expedición, ¿vale? Y mejorarlo con la gente que quiera. Aunque, esto, otra cosa, lo mismo empiezo a farmear por mi cuenta, ¿vale? Porque quiero ir más o menos rápido. Sobre todo ahora que sé que vamos a tener que reiniciar. Por lo cual me interesaría ver ya el contenido que hay en el juego ya. Con cierta urgencia. Aunque de nuevo que vaya con calma. Pero la cosa es, no me debería enrollar tanto. Quiero farmear también por mi cuenta, ¿vale? Para ir avanzando. Entonces lo mismo sí que debería dejar aquí un par de héroes con armaduras y tal mejoradas. Sobre todo de gente nueva. Estos por ejemplo da igual porque en el juego base ya se han visto cómo son. Pero por ejemplo las clases nuevas. Aquí Tarkasi. Vamos a ver qué cambia. Ahora mismo se llama, su vial se llama directamente Malvado. Y luego se va a llamar Wicked. Que Wicked ahora mismo no me acuerdo qué es. La verdad, pero bueno. Se lo cambiamos. Esto es una chaqueta apestosa, básicamente, sucia. Y una capa rota. Y ahora tiene una chaqueta Vile, que es como hecha una mierda, ¿vale? Y una capa negra. Al menos la capa ya no es tan mala. ¿Ok? Y tenemos por aquí a Robit, por ejemplo, que vamos a ver qué le cambia. ¡Wow! Ahora tiene color. ¡Dios! Ahora ha pasado de blanco y negro. Ha inventado la fotografía a color. Increíble. De hecho, ¿a esta señora le puedo poner algo? No, no. Y el resto de clases no son nuevas. O sea que el resto me dan un poco igual. Bueno, pues el resto ya veré. Ya iré mejorándolo yo, ¿vale? Como digo, puede que empiece a farmear por mi cuenta para agilizar las cosas. Ya veremos. Tampoco muchísimo, ¿vale? Tampoco una barbaridad. Porque ya hemos visto aquí las zonas básicas. Nos queda por explorar, por ejemplo, en el interior expuesto por la noche. Pero ya lo siguiente debería ser empezar a subir los héroes a nivel 3 y hacer misiones de nivel veterano. O, idealmente, realmente lo primero que debería hacer, aparte de lo de venir aquí por la noche, es llegar esto a nivel 2, que imagino que será cuando aparezca el jefe de nivel aprendiz, e ir a por él, ¿vale? Deberíamos ir a por el jefe de nivel aprendiz de esta zona de las catacumbas, que es la más sencilla. Posiblemente perdamos algún héroe en eso, pero cosas que pasan, supongo. ¿Vale? Cosas que pasan. En fin, ahora sí que sí, dejo de enrollarme, vamos a dejarlo por aquí. Es que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.